Continuamos en la vuelta al mundo, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Crece la tensión diplomática entre Brasil y Argentina. La Cancillería brasileña llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocó al representante diplomático argentino en el país para pedirle explicaciones por los insultos de Javier Milei contra Luis Ignacio Lula da Silva. Juan Orlando Hernández regresó a Honduras tras el indulto de Donald Trump. El exfuncionario, que cumplía 45 años de prisión por narcotráfico, se declaró víctima de una cacería de brujas, pero ahora enfrenta otro proceso por presunto desvío de fondos para financiar su candidatura. La guerra entre Israel y Hezbollah ha dejado el sur del Líbano marcado por la destrucción y la incertidumbre. Nuestro equipo en terreno recorrió la llamada línea amarilla, una zona marcada por la presencia militar israelí. Abrimos este informativo en América Latina porque la tensión entre Brasil y Argentina continúa en aumento. Brasil llamó a consultas al embajador en Buenos Aires tras los insultos del presidente Javier Milei contra su homólogo brasileño Lula da Silva el sábado, durante la oficialización de la campaña de Flavio Bolsonaro. En medio de este episodio, Milei acusó sin pruebas a Brasil y México de fomentar una campaña anti-argentina en medio del pasado Mundial de Fútbol. Jesús Yajure nos amplía. Crisis diplomática entre Argentina y Brasil en plena ebullición. Esto tras los insultos del presidente Javier Milei contra su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva durante la investidura del senador Flavio Bolsonaro como candidato presidencial. Milei se refirió a Lula como presidiario, entre otras expresiones ofensivas. Creo firmemente que no hay otro capaz de determinar con el riesgo Lula que pende sobre Brasil como una espada de Damocles. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista. También lanzó ataques contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien instruyó la causa contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por su rol en la planificación de un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Las declaraciones han levantado un polvorín en las relaciones bilaterales. El Ministerio de Exteriores brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Vitelli, quien arribará a Brasil entre el domingo y el lunes, al tiempo que presentó el reclamo formal ante el representante diplomático de Argentina, a quien pidieron explicaciones por las agresiones. No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial y el pueblo brasileño. Y en medio de la tensión, Milei redobló la apuesta y acusó sin pruebas a su vecino y a México de supuestamente financiar una campaña anti-Argentina durante el Mundial de Fútbol y aseguró que el 25% de los fondos vinieron de Brasilia. Milei y Lula mantienen una relación fría y aunque se han cruzado en varias cumbres, nunca han sostenido una reunión privada. Continuamos en la región. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó a su país 8 meses después de recibir el indulto del presidente Donald Trump a su sentencia de 45 años por narcotráfico. Arribó a Tegucigalpa para intentar desestimar los cargos en su contra por otro caso de supuesto lavado de activos y pidió que su proceso judicial no sea politizado. Patricio Peralta con el informe. Juan Orlando Hernández regresó a casa. El expresidente hondureño llegó en un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de Palmerola, a unos 60 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. Abrazó a su familia, se arrodillaron en el asfalto a rezar. No fue un encuentro esporádico. En los exteriores hubo cientos de simpatizantes que llegaron para recibirlo. Incluso colocaron una tarima para un breve discurso.
Condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por tráfico de drogas y armas, el exmandatario que dirigió el país de 2014 a 2022 regresó 8 meses después de recibir el indulto del presidente Donald Trump. Se espera que comparezca ante un tribunal el 3 de agosto para responder en Honduras a cargos de fraude y lavado de dinero. La orden de arresto emitida en su contra fue suspendida en junio y ahora intentará desestimar las acusaciones. Fue una maniobra política del gobierno anterior, pero a estas alturas a la mayoría de las personas relacionadas con ese juicio ya se les han retirado los cargos, así que espero que sea igual para nosotros. A nivel político, su regreso también se da por la cercanía con el gobierno actual. El partido por el cual fue presidente y dirigió, Partido Nacional, está en el gobierno. El nuevo Congreso ha hecho una serie de reajustes de juicios políticos y ha tomado control de toda la institucionalidad, del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia. El caso en su contra, por el que fue detenido en 2022, es conocido como Pandora 2, en el cual habría desviado casi 11 millones de dólares de fondos estatales a campañas políticas entre 2010 y 2013. La duda que queda en el tintero es si logrará regresar a la escena política hondureña. Cambiamos de tema. La policía de Berlín mató al sospechoso del atentado en el que una persona perdió la vida y cerca de 29 resultaron heridas. Los hechos ocurrieron el sábado durante el desfile del orgullo LGBTIQ+, en la capital alemana. Más temprano este domingo, miles de personas se congregaron para rendir homenaje a las víctimas y exigir justicia. Patricio Peralta con los detalles. Muere abatido el sospechoso de atropellar a una multitud en Berlín. Así lo confirmó la policía de la capital alemana. El sujeto fue localizado en el extenso distrito de Spandau. Allí, cuenta la policía, se acercó con un arma punzante contra los efectivos policiales, por lo que tuvieron que hacer uso de armas de fuego. El hombre recibió un disparo y falleció en el lugar a causa de las heridas, pese a las medidas de reanimación. Se trata de Abdul V., de 21 años, el principal sospechoso de haber embestido el sábado con una camioneta durante el desfile del orgullo gay. La policía, que difundió por la mañana su fotografía, informó que era conocido por su radicalización y su pertenencia al autodenominado Estado Islámico. El alcalde de Berlín agradeció anteriormente que las investigaciones hayan iniciado de inmediato. Solo puedo decir que Berlín, como ciudad de libertad y diversidad, seguirá firme y dejará clara su postura. No permitiremos que nadie nos arrebate nuestra forma de vida ni nuestra convivencia. Mientras que el canciller alemán visitó el lugar del atentado e instó en su intervención a festejar de nuevo y mostrar lo que es una sociedad libre. No permitiremos que este veneno del terrorismo, este veneno que amenaza nuestra libertad, siga extendiéndose por nuestra sociedad. Independientemente de las diferencias de las opiniones político-partidistas, defenderemos esa libertad. Entre abrazos, flores y pancartas que decían "no viviremos con miedo", decenas de personas se congregaron el domingo para rendir homenaje a las víctimas del ataque. Simplemente quiero que nuestro miedo e inquietudes se tomen en serio. Queremos que se nos escuche no solo cuando aparecemos en las noticias tras un ataque, también cuando alzamos nuestra voz. El hecho deja una nueva herida en el corazón de esta comunidad. Entre tanto, ya son al menos 325.000 los evacuados por los incendios forestales en Francia y España, donde las llamas siguen fuera de control. Las conflagraciones continúan avivadas por la sequía, las altas temperaturas y el viento. Los bomberos, agentes militares y voluntarios continúan luchando para combatirlos. En Francia, el presidente Emmanuel Macron convocó una reunión del gabinete para discutir la emergencia. Y en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Si no me fallan las cifras, ministro, me parece que es multiplicar por 6 el número de hectáreas afectadas respecto al año pasado, que ya fue un año particularmente grave en cuanto a las zonas afectadas como consecuencia de grandes incendios. Y esto me lleva a la reflexión que debemos hacernos todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos los actores políticos, institucionales, también civiles y sociales. Y es la exigencia, el deber, no solamente por la seguridad, sino también diría moral.
Por segunda noche consecutiva, no hubo fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán, a pesar de que el presidente Donald Trump había dicho que, por el contrario, estaba considerando intensificar sus bombardeos. Medios de comunicación de la Unión Americana argumentaron una posible escasez de municiones. Más en el siguiente informe. En la costa iraní ya no hay bombardeos estadounidenses. Tras haber sido bombardeada durante 13 días, la costa del Golfo Pérsico ha estado en calma durante 2 noches seguidas. Sin embargo, el jueves Donald Trump no descartaba, en contra de la opinión de sus asesores más cercanos, intensificar sus ataques. Según fuentes del New York Times, cambió de opinión al día siguiente debido a la falta de municiones. En particular, la disminución de los misiles interceptores Patriot, muy costosos y complejos de producir. La administración de Trump asegura que sigue operativa y abre la puerta a las negociaciones. Como dijo el presidente, estamos listos para intervenir. Se están enviando aún más recursos al terreno, pero deja espacio para las negociaciones. Les da un poco más de margen. Ante la tregua, el ejército iraní también indica que silenciará las armas, por el momento. Durante las últimas 2 noches, los estadounidenses han suspendido sus ataques y, como ya dije, dado que nuestra estrategia ha consistido esencialmente en contraatacar, también hemos suspendido nuestras operaciones de represalia. Casi 5 meses después de los primeros bombardeos israelí-estadounidenses, se espera que el primer ministro israelí llegue a Washington la próxima semana, en particular para discutir con su aliado la guerra en Irán. Tras meses de guerra entre Israel y Hezbollah, que sobre el papel está suspendida por un alto el fuego, el sur del Líbano sigue marcado por la destrucción y la incertidumbre. Un equipo de France 24 recorrió con la FINUL la llamada línea amarilla, esa zona delimitada unilateralmente por Israel, donde una nueva realidad sobre el terreno está determinada por la presencia militar israelí y por una misión que intenta recuperar su libertad de movimientos. Nos encontramos en el cuartel general del contingente francés de la Misión de Paz de Naciones Unidas en el sector oeste del sur del Líbano. De aquí parten las patrullas hacia la llamada línea amarilla, una franja militar bajo control israelí que ha desplazado en la práctica a la línea azul de Naciones Unidas y marca una nueva realidad en el sur del Líbano. Estamos en una misión de reconocimiento en el sector este. Llevábamos varios meses sin poder venir. Por eso es importante para nosotros reabrir este sector y poder ayudar a la población de esta zona, por un lado, y por otro, permitir que la FINUL pueda desplazarse por todo el territorio sin restricciones. Recorremos una de las zonas más castigadas por la guerra entre Israel y Hezbollah y a nuestro paso aparecen pueblos destruidos, muchos todavía abandonados y una presencia militar israelí que sigue marcando el paisaje. Algunas familias, pocas, han empezado a regresar a algunas áreas, pero la incertidumbre y la falta de servicios hacen que recuperar la normalidad siga siendo un enorme desafío. A esa zona hemos enviado un equipo para reconocer una posición israelí que por el momento desconocemos. Queremos poder proporcionar información precisa sobre lo que ocurre allí abajo y sobre los lugares por los que pasarán. Hemos tenido la oportunidad de movilizar todas nuestras fuerzas para intentar desminar estas zonas y asegurar aquellas áreas que probablemente están contaminadas por minas. Estamos aquí precisamente para eso, para garantizar la seguridad antes de que la población pueda regresar a estos lugares. La misión de la ONU acompaña esta transición, pero el futuro de estas comunidades dependerá del acuerdo marco que prevé un despliegue gradual del ejército libanés en las zonas piloto para avanzar hacia el desarme Hezbollah y el repliegue israelí. Un proceso largo del que dependerán la seguridad, el regreso de los desplazados y la reconstrucción. Cerramos con la noticia que nos deja la convención Comic-Con en San Diego. La estrella Ryan Gosling se une al universo cinematográfico de Marvel, de la mano del personaje Ghost Rider, un superhéroe previamente interpretado por Nicolas Cage. Otra noticia pasa por el nuevo actor al frente del papel de Pantera Negra. Se trata de David Johnson, quien ocupará el vacío de Chadwick Boseman en la tercera entrega de la película. También hubo tiempo para ver a Ryan Reynolds como Deadpool. Nosotros así llegamos al final de este informativo. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar toda la información en nuestra web, france24.com.